Para Putin, la victoria ya no es una opción, sino una necesidad. En una guerra que lleva más de 4 años, busca algo concreto para mostrar a su pueblo. Un momento de esto es por lo que luchamos. Y el premio que ha declarado es claro. El objetivo que el Kremlin ha repetido una y otra vez. Todo el Donbass, la liberación final de Donetsk y el sur. Para Putin, esto es un asunto político más que militar. Una operación anunciada como concluida en 3 días ha entrado en su 5º año, y el régimen sabe que soportar este costo sin una victoria para mostrar al público se vuelve más difícil cada mes. De hecho, en mayo de 2026, Putin redujo el tradicional desfile del Día de la Victoria, tanto por preocupación por los ataques de largo alcance de Ucrania como por la presión en el frente. Incluso la demostración de fuerza ahora está en riesgo, y todo el plan de guerra de Putin se basaba en una sola suposición: la superioridad numérica. Una vasta población, decenas de millones de jóvenes, la creencia de que, sin importar las pérdidas, el frente siempre puede ser reabastecido. Es un hábito que va desde los días de Stalin hasta ahora, masa en lugar de maniobra calculada, tratando la vida humana como un recurso prescindible. Pero en 2026, esa suposición se está resquebrajando. Putin está buscando hombres, multiplicando bonificaciones, amenazando con prisión, reclutando mercenarios de docenas de países. Y por primera vez, una nación de 146 millones no está respondiendo lo suficientemente rápido. La masa con la que contaba no se está convirtiendo en sustancia en el frente. Y este es el verdadero problema de Rusia. Ya no es el terreno que pierde o no logra tomar, sino su incapacidad para reemplazar lo que pierde. Según las cifras, el ejército ruso consume aproximadamente el equivalente a 2.5 batallones de hombres cada día, mientras que lo que los reemplaza disminuye constantemente. Un ejército así no colapsa en un día, se vacía silenciosamente desde dentro. Hoy, algunas unidades están luchando con solo 1/3 de su fuerza nominal, y un solo número que calcularemos en este video resume toda la historia. En los últimos 6 meses, Rusia construyó el ejército que necesitaba para cubrir sus pérdidas, quedando 50 batallones por debajo. 50 batallones que deberían existir en papel, pero nunca llegaron al frente. Veremos, número por número, cómo se formó esa brecha de 50 batallones en un momento. Pero primero, un pequeño favor. Análisis independientes de guerra y tecnología como este han sido suprimidos últimamente por el algoritmo, y el video no llega a muchas de las personas que lo desearían. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Solo toma unos segundos. Ahora volvamos a la historia de esos batallones desaparecidos. Para entender esto, tienes que observar de cerca lo que Rusia envía al frente. Hay aproximadamente 4 tipos de batallones, y cada uno sirve para un propósito diferente. En el frente, la clase más consumida, los batallones Storm, Storm y Assault. Su fuerza oscila entre 200 y 400 hombres, pero la cifra sigue cambiando. Las pérdidas graves obligan a un reabastecimiento constante. Están compuestos por exconvictos, mercenarios y soldados contratados especialmente seleccionados. El apoyo de blindados es mínimo, y su trabajo es infiltrarse en pequeños grupos y desgastar las defensas ucranianas con tácticas de oleadas humanas. La lógica es fría y simple. Sin arriesgar blindados costosos o soldados entrenados, utilizan infantería barata para sondear el cinturón de drones y campos de minas del enemigo y atraer el fuego de la defensa. Las pérdidas no son una anomalía, son el plan. La segunda clase, el cuerpo que suministra los números, batallones de infantería motorizada regional, voluntaria y de reserva. Su fuerza es de 400 a 500, compuestos por voluntarios reunidos de las 85 regiones federales de Rusia y hombres reclutados a través de una movilización parcial. Tienen poco equipo técnico y entrenamiento, la mayoría lanzados al campo después de un curso de 30 días. Sus tareas son mantener las líneas que toman los batallones de asalto, proteger la logística y defender a lo largo de un frente amplio. Este es el tipo producido principalmente para abastecer al frente con pura multitud. La tercera clase, escasa y valiosa, los batallones aerotransportados VDV y de infantería naval. Su fuerza neta es de 350 a 500, profesionales entrenados, alta capacidad. Y la cuarta clase, la nueva generación, sistemas no tripulados y batallones técnicos especializados, un total neto de 200 a 300 especialistas. Estos no luchan directamente en la línea, proporcionan apoyo con drones kamikaze FPV a los batallones de asalto, realizan guerra electrónica y hacen reconocimiento. Son la clase más protegida y de mayor calidad en el ejército actualmente. Quien se pierde también confirma la imagen.
La mayoría de las bajas rusas documentadas son de infantería motorizada, ese cuerpo prescindible. De 229.000 muertes documentadas, alrededor del 13% son infantería motorizada, mientras que la participación de las fuerzas élite IBIB es de alrededor del 2,5%. En algunos sectores incluso se afirma que, frente a la capacidad mejorada de drones de Ucrania, el tiempo promedio de un soldado ruso en el campo ha disminuido a 20 a 35 minutos, y la verdadera limitación es esta. Puedes producir en masa mano de obra desechable rápidamente, pero formar tropas de calidad, pilotos, operadores de drones, BDV, lleva años. Cuanto más pierde Rusia, más baja la calidad promedio de su ejército. Así que no solo se están reduciendo los números, sino también la calidad. Envía a sus personas más baratas a los lugares más peligrosos. Y como estamos a punto de ver, incluso esas personas se están agotando. Ahora analicemos paso a paso cómo desaparecieron esos 50 batallones. En la primera mitad de 2026, el ejército ruso perdió más de 180.000 soldados. Según las cifras de Zelensky y el comandante en jefe Syrskyi, más de 86.000 de ellos perdieron la vida, el resto heridos demasiado gravemente para luchar. Distribuido en 6 meses, eso es un promedio de 1.000 soldados al día. Medido contra un batallón de asalto neto de 400 hombres, Rusia consume aproximadamente el equivalente a 2,5 batallones de hombres cada día. Frente a eso, el reclutamiento está muy rezagado. Según la inteligencia ucraniana, Rusia alcanzó solo el 22% de su objetivo de 409.000 para 2026 en el primer trimestre, alrededor de 80.000 personas. Distribuido en 6 meses, eso es aproximadamente 160.000 nuevos soldados, un poco más de 2 batallones al día, y disminuyendo. Ahora veamos el déficit. En 6 meses, 180.000 soldados desaparecieron, y solo 160.000 fueron puestos en su lugar. La brecha neta es de 20.000 soldados. Divide eso por un batallón de asalto neto de 400 hombres, 50 batallones. Así que Rusia construyó el ejército que necesitaba para cubrir sus pérdidas con 50 batallones menos. 50 batallones que deberían existir en papel pero nunca llegan al frente. La ausencia de todo un ejército. Como promedio diario, eso es una fuga silenciosa de aproximadamente 110 hombres al día. Parece pequeño, pero se acumula cada día, y la brecha no es constante, está acelerándose. Para junio, las pérdidas diarias aumentaron a 1.300, mientras que el reclutamiento se mantuvo en 900. La brecha neta saltó a 400 al día, casi un batallón de asalto completo. Para concretarlo, en diciembre de 2025, en un solo mes, Rusia perdió más hombres que la Unión Soviética en 10 años en Afganistán. El costo de una guerra de 10 años ahora cabe en un mes, y ninguna ola de movilización puede cerrar ese ritmo. Según el informe de Al Jazeera, el objetivo diario de reclutamiento era de 1.100 a 1.150, mientras que la tasa real era de 940. Si eso se mantiene, el déficit alcanzará 65.000 para fin de año, otra fuerza completa solo en papel. La fuerza desplegada de Rusia se mantiene en alrededor de 700.000, pero esa estabilidad no proviene de un reclutamiento exitoso, sino de agotar las reservas estratégicas al mínimo. Y para cerrar la brecha, Rusia recurre a grupos cada vez más vulnerables. Una gran parte de los nuevos reclutas proviene de deudores, convictos y hombres atraídos por ofertas de amnistía. A las universidades se les asignan cuotas de contratos estudiantiles y se presiona a los gobiernos regionales para que nominen empleados. Un ejército rascando el fondo es una señal de que la superficie se ha agotado. El mito de la superioridad numérica ahora se sostiene con deuda. Entonces, ¿qué obtiene Rusia por este precio? Casi nada. En junio, el ejército perdió 39.500 soldados para tomar o infiltrar aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, aproximadamente 1.300 bajas por kilómetro cuadrado, un intercambio 19 veces peor que el mismo mes del año anterior. En abril, en el eje de Donetsk, gastó 25.000 soldados para avanzar 53 kilómetros cuadrados. Esos son 470 hombres por un solo kilómetro cuadrado. El ejército ruso tomó Avdiivka en febrero de 2024 y Pokrovsk en enero de 2026. Pero después de Pokrovsk, el avance casi se detuvo, solo unas pocas decenas de kilómetros hacia el oeste. La ganancia total de este año ni siquiera es una cuarta parte del mismo periodo del año pasado. Y quizás lo más sorprendente, en abril y mayo, por primera vez desde 2024, Rusia perdió más terreno del que ganó. La tasa de intercambio cuenta la misma historia. Durante la mayor parte de la guerra, caían 2 o 3 bajas rusas por cada ucraniana.
En la primera mitad de 2026, esa proporción aumentó a aproximadamente 8:1, y en algunos sectores subió hasta 27:1 en diciembre. El principal impulsor de esa brecha son los drones. Representan aproximadamente el 90% de las bajas rusas. Rusia ni siquiera ha actualizado su propio conteo de bajas desde septiembre de 2022. La cifra oficial sigue siendo inferior a 6.000, mientras que recuentos independientes han confirmado más de 200.000 nombres. Ese silencio es en sí mismo una admisión de que el número es inaceptable. La máquina sigue funcionando, pero ya no avanza, se desgasta a sí misma. Tener un ejército es una cosa, lograr algo con él es otra, y la máquina de Rusia no puede hacer lo segundo. Ahora la verdadera pregunta: ¿puede Putin tomar Donbass a este ritmo? Los números son implacables. La tasa de avance de Rusia en la primera mitad de 2026 fue de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado al día, unos 600 kilómetros cuadrados en total durante 6 meses. Sin embargo, lo que queda, el Donbass controlado por Ucrania, el cinturón fortificado que incluye Sloviansk, Kramatorsk y Kostiantynivka, son varios miles de kilómetros cuadrados del terreno más fortificado del continente. A 1 kilómetro cuadrado por día, eso es trabajo no de meses, sino de años, probablemente 5 o más, y al precio de hoy, de 470 a 1.300 bajas por kilómetro cuadrado, tomar ese terreno costaría millones de soldados, más de los que Rusia ha perdido en toda la guerra hasta ahora. Hazlo concreto. Solo para avanzar hacia una sola ciudad en ese cinturón, Kostiantynivka, Rusia ha desplegado la mayor parte de un ejército de armas combinadas y un cuerpo de ejército, además de elementos de 4 ejércitos más. Tomar todo el cinturón requeriría muchas veces eso, docenas de batallones nuevos. En este momento, le faltan 50 batallones. Y ese cinturón no es una línea ordinaria, es una zona defensiva tejida y estratificada durante más de una década. Incluso el IS Oblal no considera probable una ruptura operativa rápida allí, así que Putin tiene 2 opciones: continuar durante años al ritmo actual a un costo que no puede soportar, o declarar una victoria que no ha ganado y sentarse a la mesa. Ambas opciones colapsan su narrativa final de liberación. De hecho, los comandantes habían prometido tomar todo el Donbass para el otoño. En cambio, la ofensiva de primavera se estancó con 100.000 bajas y la brecha entre la promesa y la realidad se amplió cada semana. Para ponerlo en perspectiva, desde 2023, 3 años, Rusia ha tomado solo 1% del territorio de Ucrania. Tomar el resto de Donbass a este ritmo puede que matemáticamente ni siquiera quepa dentro de la vida de Putin. La aritmética se agota antes que el mapa. Un breve descanso. El análisis independiente de guerra como este es suprimido por el algoritmo. Un me gusta, un comentario de una palabra y una suscripción ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas, ya que estamos a punto de girar hacia el otro lado de la moneda, el ritmo de Ucrania y cómo el ejército ruso ahora se ve ante el resto del mundo. Y el otro lado de la ecuación también se está moviendo contra Rusia. Ucrania ya no solo se defiende. En abril y mayo recuperó un total neto de más de 400 kilómetros cuadrados, la primera pérdida territorial neta de Rusia desde 2024. El contraataque de Ucrania esta primavera llegó exactamente en el momento más débil del ejército ruso y ganó terreno real en el sur. Los drones ahora representan aproximadamente el 90% de las bajas rusas en el campo, y la campaña de ataques profundos de Ucrania, golpeando refinerías, centros satelitales y logística, alcanzando hasta Mariupol, está convirtiendo el territorio ocupado en un terreno inseguro para el ejército ruso. Entonces, por un lado, un ejército perdiendo impulso, comprando cada kilómetro cuadrado a un precio creciente. Por el otro, un ejército cuyo alcance se está ampliando, tomando la iniciativa. Ucrania también sufre pérdidas y sus ciudades son atacadas, pero la ecuación estratégica muestra, por primera vez en mucho tiempo, que el tiempo está a favor de Kiev. Estas 2 curvas no van en la misma dirección, van en direcciones opuestas. La lógica de esta reversión en el terreno también reside en la tecnología. Ucrania ha construido un muro de drones de varios kilómetros de profundidad. En el momento en que la infantería rusa entra en esa zona, son detectados y atacados, y el avance se mide en metros. Los mismos drones tanto tejieron la defensa como abrieron la puerta al contraataque. Y el alcance de Ucrania se alarga un poco más cada mes. Los drones de nueva generación de empresas como Firepoint ahora pueden alcanzar más de 2.000 kilómetros en el interior, hasta la refinería de Tyumen en Siberia Occidental. Según Zelensky, el alcance superará los 3.000 kilómetros. A eso se suma el misil de crucero Flamingo de fabricación nacional con su ojiva de 1.150 kilogramos.
Y el efecto de estos ataques profundos se retroalimenta directamente al frente. Según analistas occidentales, al cortarse el flujo de combustible y municiones, la capacidad de ataque de Rusia también se debilita. Entonces, Ucrania no solo está recuperando terreno, está cortando, una por una, las tuberías que alimentan la máquina de guerra rusa. Abre la imagen a todo el frente y los puntos de ruptura que se han acumulado desde Año Nuevo están por todas partes. En Donbass, Pokrovsk cayó en enero, pero el avance se detuvo allí. Kostiantynivka se ha convertido en una picadora de carne por 1 kilómetro cuadrado al día. En el sur, Crimea está siendo asediada desde dentro. Carreteras cortadas, una crisis de combustible y un estado de emergencia declarado en la península el 26 de junio. Y en la propia profundidad de Rusia, la guerra ahora ha llegado a casa. Refinerías ardiendo, un centro de comunicación por satélite golpeado 2 veces en una sola semana, plantas de misiles atacadas. La crisis de combustible se ha profundizado tanto que la logística de la retaguardia se está desmoronando por un lado, mientras que la lucha de Moscú por proteger sus propios cielos crece por el otro. Las arterias que mantienen viva la guerra están tensas al mismo tiempo. Desde Crimea hasta Donbass y dentro de Rusia se repite el mismo patrón. Un ejército más reducido cada mes tratando de llegar a más lugares a la vez. El mando que dijo en Año Nuevo, terminaremos Donbass este año, está 6 meses después perdiendo más de lo que gana. El balance de junio de esta guerra en casa es concreto. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, solo en junio, 11 refinerías rusas y más de 8 sitios de la industria de defensa fueron atacados a distancias superiores a 2.000 kilómetros. Entre ellos, una planta en Voronezh que fabrica componentes para misiles de crucero Kh-101 y sistemas Pantsir. La refinería de Moscú por sí sola suministraba el 40% del combustible de la capital y se dice que su reparación tomará al menos 3 meses. Los rusos comunes ahora sienten el resultado. Aproximadamente 1/3 de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia está fuera de servicio. La gasolina ha sido racionada en docenas de regiones, se han formado colas de coches de varias horas, y en Irkutsk, en Siberia, se impuso un límite de 50 litros por vehículo por día. El 28 de junio, Putin admitió algo que había ocultado durante mucho tiempo. El país enfrenta un déficit temporal. Para uno de los mayores productores de energía del mundo, este se convirtió en el momento que llevó la guerra a las puertas de la gente común más que nunca. Y en el sur, Crimea se volvió aún más tensa. Las instalaciones de combustible en ambos lados del estrecho de Kerch fueron atacadas. Las ventas de combustible civil en la península se detuvieron y el transporte entre la península y el continente se cortó. Y en este panorama, la impotencia de Rusia se convierte en un círculo vicioso. Para detener los ataques profundos, retiró sus sistemas de defensa aérea más valiosos, S-400, S-500 y lanzadores Pantsir del frente, y los concentró sobre Moscú y el puente de Kerch. Por Zelensky, cientos de lanzadores fueron a la región de Moscú solamente, pero eso dejó el frente y otras direcciones expuestas. Entonces, una potencia nuclear no puede proteger completamente su frente, su capital o Crimea al mismo tiempo. Cada movimiento deja otro lugar indefenso, y así la historia que comenzó con matemáticas de batallón llega al mismo lugar. No solo faltan hombres, ahora todo ya no puede llegar a todas partes al mismo tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo más pueden el ejército ruso y el pueblo ruso soportar todo esto? Rusia tiene un umbral de tolerancia históricamente alto, control autoritario, propaganda estricta y un sistema que oculta sus pérdidas. El Kremlin suprime la disidencia con leyes que tratan criticar al ejército como despreciar a las Fuerzas Armadas y ocultan las noticias de bajas. De hecho, en 2026, el presupuesto para los medios estatales se incrementó en aproximadamente un 54%. Ese esfuerzo adicional para sostener la narrativa de que la victoria es inevitable es en sí mismo una señal de que el régimen está luchando por mantener la percepción unida. Pero la carga se distribuye de manera desigual. Las bajas no caen en Moscú o San Petersburgo, sino en las regiones más pobres, principalmente de minorías étnicas: Buriatia, Tuvá, Dagestán. En los intercambios de prisioneros se da prioridad a los rusos étnicos, mientras que los soldados de minorías son retenidos más tiempo en el frente. Eso genera una ira silenciosa pero creciente en la periferia del país. Y este año algo cambió. El ritmo de Ucrania llevó la guerra a la puerta del ruso común por primera vez. La economía se está ajustando. Los precios y los impuestos están subiendo. El internet está siendo restringido. Además, Moscú y San Petersburgo son atacados por drones. Las playas y campamentos de Crimea están cerrando, y los cortes de energía se suman a las filas de combustible. Una guerra distante es fácil de soportar. Pero cuando la línea de gas, el recibo del supermercado y el dron llegan a tu propia ciudad, lo abstracto de repente se vuelve personal. ¿Pueden soportar los rusos
Es la pregunta equivocada. La verdadera es cuánto tiempo más y dónde está el punto de quiebre. Esta imagen se lee de manera diferente desde fuera de Rusia también. Durante años, el mundo temió al ejército ruso como una fuerza imparable, supuestamente llegando a Kiev en 3 días. Este año, esa imagen se resquebrajó. Los analistas occidentales ahora hablan claramente. Según el CSIS, Rusia ha perdido la iniciativa militar. Figuras como Mick Ryan argumentan que Putin está perdiendo en todas las dimensiones: militar, económica, industrial y moral. Y Kaufman dice que, sea cual sea el costo pagado, un avance operativo es imposible. Las consecuencias son estratégicas. En el Mar Negro, Rusia ya no es una potencia naval seria. Su flota ha sido retirada. Y Europa se está endureciendo contra una Rusia que ha perdido su capacidad de disuasión, tomando el mando del flanco oriental, financiando la industria de drones de Ucrania, lanzando una movilización de defensa por un valor de hasta 800.000 millones de euros bajo Rearm Europe. La posición de Rusia como gran potencia militar y su imagen como exportador de armas están sufriendo daños. Sus rivales también lo ven. La guerra que lanzó para proyectar fuerza ha convertido a Rusia en el socio dependiente, apoyándose en China, Corea del Norte e Irán, comprando lo que no puede producir. Según Rusi, incluso esos socios no pueden cerrar la brecha en equipo y municiones, así que Moscú se está inclinando cada vez más hacia la guerra híbrida, el sabotaje y las operaciones de influencia. En resumen, lo que el mundo ve ya no es un ejército invencible, es un ejército que, al intentar proyectar fuerza, ha expuesto su debilidad tanto a amigos como a enemigos. Para ser honesto, esto no significa que Rusia colapse mañana. El país todavía se apoya en una vasta población, sigue atacando ciudades y puede mantener este ritmo un poco más. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, aunque sus bajas desde febrero de 2022 se acercan a 1,5 millones y sus muertos se acercan a 450.000, todavía tiene un reservorio de mano de obra disponible. Pero lo único en lo que se basaba toda la guerra de Putin, la creencia de que una nación de 140 millones siempre puede superar en número al enemigo, es exactamente lo que está colapsando. Los bonos han alcanzado niveles récord, llegando a decenas de miles de dólares en algunas regiones. Pero el dinero, las amenazas y la propaganda no pueden cambiar esa curva. Para declarar la victoria, necesita Donbass. Para Donbass, necesita un ejército que la aritmética ya no le permite desplegar. Cada día, un batallón de hombres es eliminado del registro y no regresa. Putin está pidiendo a una nación de 146 millones más soldados. Y por primera vez en la historia, la nación no puede reclutarlos lo suficientemente rápido. Y una potencia acorralada generalmente no retrocede. Intenta recuperar la iniciativa que perdió, aumentando el riesgo en otro lugar. Es por eso que el próximo periodo puede ser incluso la fase más peligrosa de la guerra. Pero una verdad no cambia. El barómetro de esta guerra nunca fue el mapa. El barómetro era si los hombres seguían llegando. Y los números dicen solo una cosa: se están agotando. ¿Qué piensas de todo esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado de los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.